Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Pulido, soy la directora técnica de la asociación. Quiero agradeceros la asistencia esta tarde en la última charla relativa a los morteros de reparación de estructuras de hormigón. Hoy veremos la parte 4 relacionada con casos prácticos en reparaciones en obra civil y contamos de nuevo con Carlos Velasco Espejo, que es ingeniero civil, ingeniero técnico de obras públicas y que ha sido la persona que se ha encargado de desarrollar este curso. Como en anteriores ocasiones, las consultas que os vayan surgiendo nos las podéis ir enviando conforme se desarrolla la presentación y las contestaremos luego posteriormente vía correo electrónico. Este será la última charla y el último curso de este mes. Al final de la charla os he dejado una encuesta en la que también os pregunto qué temas os gustaría que se desarrollaran. Algunos de ellos algunos nos habéis contestado a lo largo de estos cursos sobre otras temáticas, pero bueno, os he dejado esa consulta al final para ir desarrollando próximos cursos. Y nada, sin más, os dejo con Carlos. Muchas gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya ha indicado Victoria, vamos a hablar hoy sobre casos prácticos de reparaciones en obra civil. Y os hago una pequeña introducción. Con esta charla lo que pretendo es ver el número de aplicaciones o de diferentes aplicaciones que se pueden hacer, así como la importancia o relevancia que pueden tener algunas. Es decir, ya hay una tecnología bastante desarrollada en el mundo de la reparación de estructuras y entonces la utilización de estos materiales que hablamos de tipo R1, R2, R3, R4, pues ya está muy introducida y se hacen obras de responsabilidad y de envergadura. Por ejemplo, os hago en esta selección, he seleccionado 10 obras, a lo mejor algunas pueden ser repetitivas, pero es para que veáis también en qué aplicaciones se pueden hacer. Por ejemplo, la primera es un refuerzo de un puente de la A4 en el río Rumblar. Es un recrecido de arco, es un puente arco y es un recrecido de los arcos. La segunda es un refuerzo de pilas de un puente en la A6 a la entrada cerca de San Rafael, a la salida del túnel de Guadarrama. Una obra también muy interesante. Reparaciones en el viaducto de Contreras, que es una gran obra que además es relativamente nueva, que tiene pocos años y que está en Cuenca. Perdón. Reparación en el puente sobre la calle Marqués de Corbera, que es uno que todo el mundo que vive en Madrid y que haya ido alguna vez al cementerio de Almudena, pues habrá pasado por debajo de él. Reparación de estructura de las centrales de ciclo combinado de Sagunto en Valencia, un grupo, y de Palos de la Frontera en Huelva, 3. Son centrales muy similares, la de Palos de la Frontera es mucho más grande, pero son similares y adolecían de los mismos problemas. Con lo cual, pues vais a ver que, y además son obras muy importantes. Reparación del anillo hídrico, esta es una obra marítima de una obra que pasa por el río Tinto, creo que es, y es una reparación de pilotes. Reparación de depósito de agua elevado en la Plaza de Gazpia de Madrid, que es una antigua obra de hormigón, que es de las más antiguas de España, que vais a ver que fue muy interesante también. Reparación del muelle del Centenario, una obra de ataque de cloruros en La Coruña, que es un puente sobre pilotes, perdón, un muelle sobre pilotes y tiene problemas en la losa superior de los pilotes. Tenía. Un aumento de gálibo de un puente en la Roda, este era un puente que estaba muy bien, lo único que pasaba que no cumplía el gálibo y hubo que subirlo 1,5 metros. Vais a ver qué curioso. Y el puente de los 15 ojos, que es un puente que está en la ciudad universitaria, que es de Eduardo Torroja, y que es un puente también histórico, o medianamente histórico. Entonces, venga, pues vamos a empezar. Antes de empezar con ello, os voy a hacer un comentario sobre un trabajo que se ha hecho, para que veáis cómo las técnicas estas están ya bastante desarrolladas, que se hizo durante los años 2007 a 2013 en la Escuela de Caminos de Madrid, en el laboratorio, en la cátedra de estructuras, y entonces lo que se hizo fue una tesis doctoral de uno de los alumnos que lo que pretendía era hacer un estudio sobre refuerzos de un pilar así centrado, en una obra que estuviera centrada en una estructura de pilares y placas y forjados, y entonces con unas características que van a ser las siguientes. Un recrecido de espesor delgado, 5 centímetros solo. De escasa preparación de la superficie, porque se dice, bueno, en las obras, normalmente, ¿quién garantiza muchas veces que la preparación de superficie sea perfecta? ¿No? Porque muchas veces uno se da la vuelta y luego
la gente hace lo que quiere. Entonces, sin preparación de superficie, con escasa preparación, con morteros de alta resistencia, de tipo R4 fluidos, sin armaduras que fueran pasantes a través del forjado y sin contacto del relleno, del relleno del recrecido del pilar con la cara interior o la cara inferior del forjado. Pongo unas fotos de lo que se hizo, os cuento unas conclusiones, pues tampoco quiero, el que quiera más información, pues que me avise y le puedo dar acceso a todos los datos y los resultados de los trabajos de la tesis. Entonces, para poder asimilar y hacer parecido estos pilares se hicieron un poquito más pequeños de lo normal, porque si no, no cabían en la prensa del laboratorio de la escuela de caminos, y entonces se les sometió a una precarga. ¿Por qué? Porque un pilar que está en una estructura normalmente está precargado, porque ya tiene el peso del forjado que tiene y de toda la estructura que tiene encima. Entonces, se armó, como podéis ver, se tesó con las dos piezas que tiene arriba y abajo, y luego se armó de la manera que veis. Como veis, normalmente es una forma muy conocida. Se arman fuertemente las zonas de transmisión de carga, que son la parte superior y la inferior, y entonces lo que se hizo fue encofrarlo y hormigonarlo. En esta foto, bueno, se ve que se ha sometido a la rotura. Se hizo una prueba, os digo, una prueba que bueno, fue curiosa, porque se rompió primero uno de los pilares. Bueno, se rompieron todos para calcular la carga de rotura, y este pilar, por ejemplo, que veis a la derecha, que está ya colapsado, lo que se hizo fue sanearlo, quitar las partes rotas y someterlo a tratamiento. Quiere decir que fue colocación de nuevas armaduras, se encofró y se hormigonó. Y ese pilar se volvió a romper. Y entonces el pilar dio más resistencia que el pilar inicial. Quiere decir que de un pilar que estaba colapsado se reparó, no se cambió, sino que se reparó por el procedimiento que he descrito, y se volvió a romper y dio más carga de rotura, del orden de un 10 o un 15% de más de carga de rotura que la que tenía originalmente. Todos estos pilares fueron instrumentados y se comprobó en todos los niveles de deformación, en la forma de rotura, etcétera, etcétera. Y se comprobó como resultado, aquí veis los encofrados cuando se hormigonaron, y aquí veis el mortero R4 que se utilizó, que era un mortero autonivelante, ya os digo, de R4, sin retracción. Entonces, el resultado fue que era perfectamente utilizable este tipo de refuerzos, que las cargas que se permite obtener son superiores o tan buenas como las que se tenía, y que el hecho de que se puede hacer un pilar y se puede calcular un pilar sin tener en cuenta la resistencia, o sea, los datos de adherencia del recrecido con la matriz o con el núcleo del pilar antiguo. De la misma manera que el que haya pilares, armaduras que atraviesen el forjado, o que el recrecido no toque la cara superior, no tiene importancia, en el sentido de que se puede calcular y hacer para que no sea así, no sea necesario, con lo cual se consigue una mucha mayor seguridad en los refuerzos y en los resultados de los refuerzos que sean similares a lo que se espera. Bien, si queréis más información, ya os digo que me podéis pedir y os enviaré la que necesitáis de esta tesis doctoral. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las 10 obras que os he comentado, y vamos a ir hablando, iremos hablando de unas cosas u otras. En estas obras se utilizan unos morteros líquidos tesotrópicos de R1, R4, R3, de todos, y veréis, pues bueno, que empieza a ser ya una especie de común denominador la facilidad de uso de estos materiales y el conocimiento que se tiene de ellos. Empezamos por el puente sobre el río Rumblar, en Jaén. Este es un puente de arco que tiene 42 metros de luz, que está situado en la A4, en la provincia de Jaén, pero vamos, en la A4. Entonces, este de los proyectos del ingeniero José Eugenio Rivera, que era un ingeniero que fue muy famoso en su tiempo y que desarrolló y que tenía dos características que en aquel tiempo, que introducían muchas técnicas desde de las últimas obras, yo estas de las que hicieron en los años 40, tenían trabajos en los cuales se intentó eliminar las cimbras de las estructuras para facilitar el trabajo, y desarrollaron el procedimiento de autocimbra, y es que la propia cimbra la propia armadura, las propias armaduras de la estructura del arco hacían de cimbra, con lo cual esas cimbras se encofraban, se hormigonaban y se quedaba así terminando. Había que colocar, estoy confundiendo la palabra cimbra con la de armadura. Las armaduras que la cimbra que hacían de armadura se colocaban, se hormigonaban
y ya está, y no había que eliminar ni poner ni quitar nada, con lo cual se facilitaba mucho el trabajo y además que no se utilizaban armaduras normales, se utilizaban chapas, porque las armaduras normales tampoco había mucha facilidad de conseguirlas, sobre todo en los tiempos de después de la guerra civil. Entonces, presentaba un envejecimiento general, aparte de una falta de adecuación a las intensidades medias diarias que se tenían cuando se construyeron, que habían aumentado de una manera tremenda. Entonces, el puente estaba envejecido para su modernización. Lo que se hizo fue recrecerlo 10 centímetros con un hormigón, con un microhormigón de 10 centímetros y entonces armaduras nuevas. Las secciones de los arcos eran de un metro por un metro, y entonces pues, lo que se hizo fue recrecerlo y transformarlo en un arco de 1,20 por 1,20. Aparte de eso, se hicieron reparaciones en general, se cambió el aglomerado, etcétera, etcétera, que ahora vais a ver. Bien, datos de la obra, pues 600.000 euros aproximadamente. Aquí seguramente es más, yo me ciño a la parte de refuerzo, de encofrado y tal. Luego las zonas de aglomerado y esas cosas no eran cuestión del aplicador que lo hacía. Microhormigón de alta resistencia, 150 toneladas. Morteros tipo R2, 10.000 kilos, que fueron zonas ya de parcheo generalizado, y pinturas de protección anticarbonatación, 1.500 kilos. Este es el puente que, como veis, tenía 42 metros de luz. Hay bastantes puentes hechos como este en España. Este fue uno que se ha recrecido, yo creo que se ha hecho alguno más, pero bueno, este es el que interviene yo. Entonces, aquí veis la zona de estribos. En la foto de la izquierda, se puede ver las fisuras que existen en el estribo, que ahora veréis que se sellaron, que es con una pasta de epoxi, se colocaron inyectores, se sellaron y se inyectaron con resinas epoxi. Y aquí veis los arcos, dos de los arcos y el estado general de la obra. Como veis, el pretil, las impostas estaban más nuevas, pero el resto, los voladizos estaban muy deteriorados y aquí se veía ya en algunas zonas la aparición de las chapas de la estructura metálica interior de la autocimbra. Este es un diagrama de cómo fue la sección. La parte más oscura es la parte que está en gris más oscuro, es el hormigón antiguo. Las U's eran... A ver un momento, ¿qué me pasa? Las U's estaban colocadas abrazando las armaduras. De esas U's hubo al final se hicieron, me parece, fueron 9.000 o 10.000 taladros para colocar las U's y fijar las armaduras, y luego te lleva una armadura exterior. En teoría, pues esta armadura eran todos del FI-20 y no era una armadura especialmente compleja. Sí era compleja colocarla con los taladros y etcétera en forma de recrecido. Entonces, aquí veis, entonces el trabajo normal es preparación de la superficie. Como veis a la derecha están limpiando con agua a presión. Se hizo previamente se saneó con martillo eléctrico. Aquí al sanear se quedaron descubiertas parte de las armaduras de la autocimbra y bueno, pues se fue limpiando todo el puente y pasivando las armaduras. Las armaduras, bueno, aquí se ve la colocación de los taladros que hubo que replantar, como ya os he dicho, entonces fueron 9.000 y pico, entonces para poder colocar las U's. Estas taladros se fijaron con resinas epoxi. Aquí veis fotografías de la autocimbra y a la derecha veis una foto de unos de los taladros que se hicieron para fijar las armaduras nuevas, las del recrecido, fijarlas a los estribos del puente. Entonces hubo que hacer unos taladros de 4 metros de profundidad que se anclaban en la cimentación y los estribos, y ahí fue donde se fijaban las armaduras, que esas se inyectaron con una lechada de alta resistencia también. Entonces aquí veis el estribo con los taladros que están ya preparados para colocar las armaduras, y aquí veis las zonas de fisuras que se han inyectado con resinas epoxi, igual que este era el otro estribo, con resinas epoxi para darle consistencia, porque estaba multifisurado esa zona de los dos estribos. Entonces aquí ya se han empezado a colocar las armaduras, las que van ancladas al estribo y las que van de recrecido. La parte azul del arco es un pasivador de armaduras que se hizo para protegerla de la corrosión a la estructura antigua, a la autocimbra. Aquí se ve que están colocando ya las armaduras. Como el arco era muy abierto, no había problema para poder darle curvatura sin ningún tipo de procedimiento especial a los redondos del 20. Y aquí veis, este es uno de los arcos que ya está prácticamente armado. Y aquí veis cómo hubo que hacer taladros para pasar los montantes
los montantes que hubo que inyectar con mortero líquido también para darle continuidad a todas las armaduras. El mortero microhormigón, el microhormigón que se colocó era de 12 milímetros y entonces se hizo el ensayo del lecho de fluidez. Se hicieron varios ensayos, uno fue el del lecho de fluidez para comprobar cómo quedaba. Como sabéis, se levanta una trampilla, el mortero que se ha acumulado, o el microhormigón de alta resistencia que se ha acumulado, fluye y se nivela, y se comprueba si se nivela de verdad, porque tenía que recorrer unos cuantos metros dentro del encofrado. Otro ensayo que fue el del cono de Mars, que lo que ya sé cómo se hace, se deja pasar por un embudo y se comprueba el tiempo que tarda en bajar, y dependiendo del tiempo que tarde, pues se puede saber si es correcto, si es suficientemente fluido o no. Aparte de eso, también se puede comprobar si se decanta o no se decanta. Como veis en la espuerta que hay, se ve que está bien y no se ha decantado. Se hicieron otros ensayos también de comprobación de la segregación, etc. Aquí veis, a la izquierda, ya se han hormigonado, está colocando el encofrado. El encofrado, una indicación es, con este tipo de morteros de alta resistencia y fluidez, existe un problema, y es que la fluidez, al ser fluidos, la presión que genera sobre los encofrados es muy superior. No es lo mismo que un hormigón de consistencia plástica, que genera una presión que tiene un límite. En el caso de los hormigones líquidos o de los morteros líquidos, la presión es ρGH, la densidad por la altura. Entonces, si hay 4 metros, pues imaginaos la presión que puede hacer, o 4 o 5 metros, la presión que hace el mortero este, que tiene 2 y pico de densidad, ¿no? De hecho, en esta obra, en la primera vez hubo un pequeño fallo en un estribo y se reventó el encofrado y se salió el mortero. Lo que pasa es que se acababa de empezar y no tuvo mayor importancia, pero luego hubo que reforzar todo para evitar problemas, porque imaginaros lo que puede pasar si se revienta un encofrado de un arco, que además había que hormigonar el arco de una tacada, de una vez. Ahí veis la bomba que estaba colocando el mortero, y bueno, pues se hizo de una vez, como decía, de una vez cada arco, no los 4 arcos una vez. Aquí veis ya los 2 arcos de la derecha que se han hormigonado y se han desencofrado, y se están preparando el encofrado para los arcos del tercero y el cuarto arco. Bien, este es un detalle de las armaduras que, como veis, pues tenía bastante hierro. Nosotros no somos, realmente como no participamos en el proyecto, no sabíamos el alcance de esas armaduras, si sustituía en arco o no, pero bueno, bastante hierro llevaba. Y aquí veis la cimbra que hubo que colocar, pero esta cimbra que hubo que colocar no era para soportar el puente, sino era para soportar el encofrado, para soportar el encofrado en este caso. Y aquí veis el puente terminado. No he puesto fotos, pero vamos, se repasaron todos los pretires, los bordes, los aleros y los montantes, que también hubo que repasar, y luego se pintó con una pintura de protección anticarbonatación, que, como sabéis, debía ser mucho más común cada vez en todos los puentes, porque se salvaría, si estuvieran pintados muchos puentes, no digo este porque ya tenía 60 años por lo menos, o 70, pero hay otros muchos puentes que se salvarían de muchos daños si hubieran estado pintados cuando se hicieron. Y eso es una inversión mínima en una obra nueva, y puede permitir que sus deterioros se atrasen en 20 o 30 años, y se ahorraría mucho dinero. Bien, y este es el puente que, como era de ribera, pues se pretendía que mantuviera una estética muy similar a la que tenía originalmente, y como veis, pues yo creo que quedó bastante bien. Bien, obra número 2, repuesto de pilas de puente de la A6 en San Rafael. Esto es un refuerzo, uno de los puentes que hay a la salida del túnel de Guadarrama, en su acceso hacia San Rafael, y es un puente que tenía un ataque muy importante, no de carbonatación como era el caso anterior, sino de ataque de sales producido por toda la sal que echan sobre el tablero en invierno, porque es una zona que es una zona donde siempre hay nieve. Bueno, siempre hay nieve. Esto es últimamente cada vez hay menos, ¿no? Hay menos nieve, pero bueno, suele haber nevadas y problemas de circulación. Entonces había un fuerte ataque de las pilas y de los tableros, que el tablero se había también reparado anteriormente. Entonces, lo que se hizo fue recrecer las pilas en 10 centímetros con un hormigón o con un microhormigón similar al anterior, de alta resistencia, y luego recrecer también los dinteles y colocar reparar el resto de la obra, que eran las vigas pretensadas que soportaban el tablero, con morteros de cosmética y de tisotrópico, que eran tipo R2 y R4. Pero el de las pilas era un mortero de alta resistencia fluido, de consistencia líquida. Después se pintaron las pinturas con mortero anticarbonatación. El consumo de la obra, 150 toneladas de microhormigón, morteros R2 y R4 tisotrópicos, 12.000 kilos, pinturas de protección, que son anticarbonatación en este caso,
800, total 450.000 euros. Bien, en esta primera foto veis cómo la pila, que está muy dañada, se le han colocado, lo primero que hace fue proteger la pila y la viga de Intel. ¿Por qué? Porque se iba a picar y se iba a dejar, digamos, en precario. Entonces se le pusieron estas muletas. Y en este momento lo que están es hormigonando la muleta, el extremo de la muleta, que se dejó un espacio pequeño para luego rellenarlo con un mortero sin retracción. Y entonces se hizo en varias fases, se pusieron estas muletas a todo el puente. Posteriormente se fue picando, como veis, se fue picando y como veis, fijaros cómo estaban las armaduras, que estaban muy atacadas, hubo que protegerlas, se repicaron todas las pilas, se colocaron las armaduras nuevas, que eran circulares, fue muy trabajoso el colocar las armaduras nuevas. El encofrado, que fue un encofrado especial que hubo que hacer a medida, de 2 partes para poder ir hormigonando. Y aquí veréis, pues ya que se ha preparado y se ha hormigonado una pila. Y luego la transición de la pila a la viga cabecero, a la viga superior, que se hizo también con un encofrado especial que hubo que hacer a medida. Posteriormente se trabajó en el núcleo del dintel, que hubo que hacerlo aparte, y luego se empezaron a demoler las muletas, puesto que ya estaba reforzada la pila, para poder colocar las armaduras y tal. Las muletas se cortaron a trocitos, como un queso. Aquí veis que estaban subiendo el disco para hacerlo, y aquí veis como ya han cortado un tramo y algún trozo está aquí abajo en el suelo. Se bajaba con grúa, no se dejaba caer, porque si no era un asunto peligroso, ¿no? Bien, entonces aquí veis cómo se queda terminado la superficie de hormigón de una de las pilas. Aquí veis el hormigonado. Esta es la armadura de la armadura de la viga de Intel o de la viga cabecero. Aquí está encofrada, como veis era armadísimo. Con estas armaduras pues hormigonamos sin ningún problema y no hubo ningún tipo de coquera ni de nada. Y esta es una de las pilas terminadas. Y esta que se ve a la derecha no tiene nada que ver, es otro puente paralelo que es mucho más moderno. Y estas son las pilas terminadas. Una vez eso ya se habían demolido las muletas y se había recrecido las 3 partes: la pila, la transición y la viga cabecera. Posteriormente se hicieron reparaciones sencillas con morteros tisotrópicos, como veis aquí. Aquí se aplicó el pasivador y morteros de cosmética, que eran más sencillas, y luego se aplicó una pintura de protección anticarbonatación, pero no a toda la estructura, solamente a los fustes de las pilas. ¿Por qué? Pues nunca lo sabré. Y esta es una vista terminada del puente que ahora está en servicio y está funcionando perfectamente. Bien, ahora vais a ver una obra que es la número 3, que es la reparación de un puente de un viaducto que está en Contreras, ahí en el paso del pantano de Contreras. En el pantano de Contreras hay dos viaductos fantásticos, 2. Uno es uno del AVE, que es de Manterola, que creo que fue un récord de Europa de puente de arco en su momento, pero vamos, su momento fue hace 7 u 8 años, tampoco tiene más, porque es el AVE que va a Valencia. Y luego está el de al lado, que está justo al lado, que es un puente mixto, metálico, de una celosía metálica y tablero de hormigón, que creo que es de Julio Rodríguez Calzón, y que es otro puente precioso, que no tiene nada que ver con el anterior, ni en tipología, ni en el uso, ni en las características, ¿no? Este puente tuvo algunos pequeños problemas, y uno fue el deterioro de las juntas de puente, que eran juntas Peine, que se hubo que retirarlas y demoler una parte de la junta y colocarlas en su sitio y hormigonarlas con un mortero R4. Lo que pasa es que en este caso el mortero R4 era un mortero resistente a impactos, tenía fibras. Es decir, como os dije el otro día, morteros R4 no hay uno, hay un montón. Y este era resistente a impactos. Y luego también hubo que sustituir los aparatos de apoyo y las guías del puente. Entonces, el consumo de mortero R4, 15.000 kilos, resistencia al impacto para las juntas y el fluido para el sistema de post-tensado auxiliar para la sustitución de los aparatos de apoyo. El puente hubo que levantarlo, pero vais a ver. Y entonces hubo un consumo de unos 7.000 kilos de mortero de alta resistencia y unos 10.000 de mortero fluido. Pero vais a ver ahora. Este es el puente, que como veis me parece que tenía 90 o 100 metros de altura también, ¿eh? Y tenéis una celosía metálica y luego un tablero de hormigón. Y entonces, como había que cambiar los apoyos que estaban aquí, pues hubo que hacer
una obra que consistía en levantar todo el puente, pero como no había sitio para apoyarse, que no fuera la propia pila, porque llegar a 100 metros más abajo costaba más que el puente, pues lo que se hizo fue apoyarse en la cabeza de la pila, como vais a ver. Esta es una vista precisamente del puente de Manterola, que está al lado, que es un puente precioso y que pasa el AVE a 300 kilómetros por hora, pasa eso, soy una especie de ruido, ¡bum! Y pasa el puente a toda velocidad. Y aquí tenemos, esta foto está sacada desde el andamio, desde uno de los andamios, los puentes que estamos reparando eran dos, desde un andamio que era toda la cara inferior del puente para poder acceder a ella. Aquí veis las juntas, son las juntas que están por la parte superior, que para poderlas hormigonar y poderlas reparar hubo que acceder a la parte inferior. Y aquí veis que se ha eliminado ya la junta antigua. La junta antigua la podéis ver allí, unas piezas que se utilizaron de nuevo, y lo que había fallado era los morteros de agarre. Y aquí tenéis la junta que se ha eliminado todo el material antiguo, y hubo que hacer demoliciones para poder que se hicieron con hidrodemolición para poder abrir y para poder colocar, como veis aquí ya se ha picado, y es para colocar los fondillos del encofrado para poder hormigonar con un mortero, como decía, de alta resistencia, resistente a impactos, y R4. Aquí ya se han colocado el apeo sobre el andamio inferior, para poder, tampoco era el peso no era grande, porque era solamente el borde de las juntas, y aquí veis ya la armadura nueva que se ha colocado, que hubo que colocarla. Todos estos son anclajes de las armaduras nuevas lateralmente al canto del tablero. Aquí ya se están replanteando, aquí se replantean las mismas piezas de la junta que se reutilizaron, y todos los anclajes, que estos anclajes van con resinas epoxi, y los que van aquí a los laterales también. Sin embargo, todo el conjunto fue rellenado con un mortero R4, con un mortero de relleno de R4 de consistencia líquida. Aquí el relleno se hizo, pero no pude sacar fotos. Pero bueno, aquí veis cómo está. Se hizo el relleno, se rellenó, queda perfectamente y se quedaron las juntas. Aquí veis una vista desde un extremo del puente hasta el otro. El puente tenía casi 600 metros de largo, y veis todo el andamio y el encofrado longitudinal que hubo que montar para luego los trabajos posteriores de refuerzo de cambio de los POT, de los aparatos de apoyo. Entonces aquí he puesto unos croquis para que veáis lo que se hizo para el levantamiento del puente. Es decir, nosotros nosotros formamos parte de algunos trabajos especiales, otros los hizo el contratista principal. Lo que se hizo fue taladrar el tablero aquí, que son estos taladros, para poder insertar dentro un pórtico que tenía dos patas. Bueno, tenía cuatro patas, y aquí se ven dos. Cuatro patas en cada pila. Entonces, esta pata, al colocarse aquí, iba a hacer nuevas solicitaciones de esfuerzos en la pila, con lo cual hubo que hacer un refuerzo mediante unos cables tesados, unos taladros, unas armaduras tesadas que se hubo que hacer. Entonces hubo que hacer taladros pasantes, rellenar con mortero de alta resistencia y tensar, ¿no? Aquí veis cómo está. Y aquí ya se ha colocado el pórtico a través de los taladros, y esta es la celosía. Lo que se pretendía era con esto, a través de estos cables que estaban anclados a la celosía, levantar toda la estructura, y la estructura era la propia celosía y el tablero. Entonces, estos gatos eran los que hacían toda la operación de izado, que no eran 2.000 toneladas cada zona de apoyo, etc. Entonces, una vez que tenemos esto, se accionan los gatos, levanta toda la estructura, que es todo lo azul, lo que veis en azul es lo que se levanta, y se liberan en azul claro los apoyos, que eran los POT. Los POT ya sabéis que son los apoyos que están hechos, son especiales para altas cargas, y entonces tienen confinados los elementos elásticos. Entonces, había que levantar, no sé, era 5 o 10 centímetros para poder eliminar el POT. Entonces, las zonas amarillas son las zonas que se hicieron, primero se hizo hidrodemolición, primero se había hecho esta parte. Entonces ahora, al levantar todo el puente con el tablero, hubo que hacer hidrodemolición aquí para eliminar el POT antiguo. En este se colocó el POT nuevo y se descendió toda la estructura, y se quedaron los POT. Los POT fueron mucho más grandes, me imagino que había algún problema de dimensionamiento de los aparatos de apoyo. Entonces aquí vemos, las zonas en amarillo son zonas hidromolidas y que posteriormente se han rellenado con morteros tipo R4 de alta resistencia. Y aquí veis, por último, la colocación de la guía del puente. El puente tiene unas dilataciones de varios centímetros, y para evitar un movimiento lateral que pudiera producir algún efecto nocivo, tenía una guía en uno de los apoyos, en una de las pilas, que es esta,
que también hubo que hacer hidrodemolición, colocarla en su sitio, colocarla nueva y ponerla perfectamente replanteada y rellena con el mismo mortero R4. Es decir, que todas las partes amarillas son morteros R4 y mientras se hizo la estructura, pues se hizo los pods y se hizo la guía en la zona de las pilas. Bien, aquí pasamos a las fotos. Aquí veis las zonas con los cables que se tensaron, bueno, los cables no, las armaduras tesadas, y estos son los armores. Y estos son los rellenos laterales que se hicieron aparte de los rellenos longitudinales que iban de lado a lado de la pila. Esta es otra zona de la vista en la cual ya se recortan las armaduras. Aquí tenemos una armadura que está previa para la colocación de la guía, que esta también se rellenó con morteros de alta resistencia. Esta es la parte superior del pórtico, bueno, de uno de los pórticos, porque estaban en todas las pilas, uno de los pórticos, como veis, tenía 4 patas, cada pata iba a un apoyo y cada apoyo hubo que hacer su trabajo para poder levantar toda la estructura a la vez. Eran los pórticos y iban coordinados para levantar toda la estructura a la vez. Este es el hueco que luego hubo que reponer. Aquí veis, ya se han colocado los cables de tensado y entonces se accionan los gatos y se levanta el pórtico. Y al levantar el pórtico, levanta toda la celosía y encima de la celosía el tablero. Bien, aquí se ve uno de los pods, uno de los aparatos de apoyo. Si os dais cuenta, aquí se iba a empezar antes de demoler, aquí se había hecho la hidrodemolición de la parte inferior del aparato de apoyo para poderlo sacar. Como veis, el pod está bastante perjudicado, estaban muy malas condiciones, perdón, que me he pasado. Aquí se están izando las piezas y aquí aquí esto es una foto de unas partes que se han colocado los taladros porque había unas zonas que iban en los estribos y otras que iban en los taladros para fijar los esfuerzos de los estribos y en las pilas también, pues también con los estribos. Aquí veis los aparatos de apoyo nuevo, que como veis hubo que meterlos en la grúa, que costó bastante complicado porque había que meterlos debajo y pesaban del orden de 500 kilos cada uno. Y aquí veis, aquí ya se ha colocado, aquí ya ha colocado, esto es una placa de reparto y aquí va a colocarse el pod. Este hueco era el de la guía que hubo que hacer también hidrodemolición, armaduras nuevas, anclaje y relleno con mortero R4 del terrorista. Aquí ya se ha colocado uno de los aparatos de apoyo, como veis, que tenía que estar perfectamente replanteado y relleno con estos morteros R4. La zona se rellenaba no solamente la zona, sino la parte delantera y la parte trasera. Este es el aparato de la guía. La guía permitía que la pila, que estaba fija por un lado, permitía que la parte superior deslizara y permitiera moverse a la estructura metálica de la celosía del puente. Aquí veis cómo se ha colocado la guía y esta zona hubo que hormigonar la entera con mortero de alta resistencia. Aquí ya se ha hecho. Esta zona es otra zona de anclajes que también se hizo. Bien, y esta por último es una foto general del puente y detrás está el del AVE, pero el que nos trae no son puentes, son dos puentes que están posteriormente, que tenían, ya os digo, una altura de 90 o 100 metros de altura. Bien, es una obra pues espectacular y como veis ahí, pues la obra costó varios millones de euros, pero desde luego en mortero no se gastó esa cantidad. Quiere decir que muchas veces el último detalle es el que menos importancia puede parecer tener desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista técnico sí la tiene. Esta es una obra curiosa que los que hayan ido alguna vez al cementerio de Almudena habrán pasado por debajo de él, que es el puente que está en la calle Marqués de Corbera, en Madrid, que este tenía un fuerte deterioro. Se han hecho últimamente bastantes reparaciones de puentes del Ayuntamiento de Madrid, y este tenía un problema de carbonatación, envejecimiento de fisuras en los estribos que eran de mampostería. Entonces había un problema en las juntas, eran unas juntas a media madera que tenían problemas de corrosión y debían de temerse que había problemas de resistencia de la parte de la media madera, con lo cual se reforzaron con unas varillas de acero inoxidable. También se realizó reparación general con mortero R2 y R4, etcétera, y se pintó toda la estructura con pintura anticarbonatación. Aquí veis, esta es una de las juntas, aquí se está reparando, todas estas superficies hubo que reparar y toda esta mampostería con pinturas y con morteros de llaveado, y esta estructura en la que hubo que hacer reparaciones con morteros R2 y R4. Por ejemplo, aquí veis, bueno, fijaros que en las obras, pues esta obra también, no sé de cuándo es, pero también debe ser de los tiempos de Eduardo Torroja. Cómo están colocadas las armaduras, que ahora veréis que una vez no eran muy finos, algunas veces poniendo armaduras. Esta es la zona de la junta, que a media madera se hicieron todos estos taladros que atravesaban todo el puente y que eran de acero inoxidable y se inyectaron
como veis, con un mortero líquido, y luego se metieron las varillas. Estos taladros, como eran pasantes por el otro lado, como veréis ahora, aquí veis, por ejemplo, que sale todos estos taladros, igual salían por aquí, pues todos estos taladros hubo que inyectarlos con mortero de alta resistencia para aumentar las resistencias, yo creo que era cortante de la zona de la media madera. Aquí veis cómo están las armaduras, que aparte de oxidadas, muy finamente puestas no están precisamente, pero bueno, y esta zona se repararon con morteros R4 y bueno, y se hicieron una reparación general. Está funcionando ya desde hace 3 o 4 años. Bien, esta es una gran obra de mortero tisotrópico. Esta es una gran obra. Son las centrales de ciclo combinado, que hay una que hay en Sagunto y una que hay en Palos de Frontera, que tiene 3 grupos. La primera tiene un grupo y la segunda tiene 3. No solamente tiene 3 grupos, además que son más grandes. Entonces, estas centrales utilizaban el agua de mar para el sistema de refrigeración, con lo cual había unas fuertes agresiones por cloruros en la estructura soporte de las torres de refrigeración. Y entonces la solución fue pues picar, sanear, demoler las zonas que estaban en malas condiciones, proteger las armaduras y reponer con morteros tisotrópicos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, las obras fueron 2 o 3 millones de euros. Entonces el consumo de mortero R4 en la primera fue unas 100 toneladas, en la de Valencia, y en la de Palos de la Frontera, que eran 3 grupos y eran más grandes, pues fueron 450 toneladas. Luego, como sistema de protección, se utilizaban brea epoxi porque era más compatible con el agua de mar y con el ataque que iba a tener allí, y bueno, y ahí se quedaron tienen, llevan ya varios años funcionando con éxito. El único problema que tenían era que la operación, bueno, son centrales que están en funcionamiento y que había que esperar las épocas de parada. Había paradas, por ejemplo, por mantenimiento, y había paradas porque resulta que según los planes de trabajo y de suministro de energía, pues hay planes, sobre todo se da preponderancia a las centrales de ciclos de tipo, por ejemplo, de las que no consumen energía, perdón, de las que no consumen energía o no contaminan. Por ejemplo, las térmicas muchas veces están paradas porque se le da preferencia a las hidráulicas o a las aéreas, a los de los molinos de viento. Y a esta les pasa también una cosa parecida. Entonces, se esperaban en esas zonas y se hicieron durante varios años. Esta es la de Sagunto, que tienen este sistema, tienen aquí abajo una balsa enorme y arriba tienen unas torres de refrigeración y va lloviendo la lluvia, y estos son unos elementos que tienen que son delicados y que hubo que desmontar entero para poder trabajar. Esta es la estructura, que era prefabricada, como veis, en muchos casos, y se ven algunas zonas ya que estaban en malas condiciones, pero bueno, vais a ver algunas más. El procedimiento, esto lo hizo un proyecto, una ingeniería, que definía las zonas a picar, y que entonces se iba haciendo. Entonces el procedimiento era picado, limpieza con agua a presión, pasivación de armadura, reposición con mortero tisotrópico. Aquí veis que se marcaban con tiza, había un equipo de personas que iban marcando con tiza las zonas a picar y a sanear. Aquí veis, por ejemplo, el borde de la balsa de agua, y se iban haciendo. Aquí veis que están picados. Normalmente ya sabéis que las corrosión por cloruros muchas veces no se producen fisuras, sino que se ve que sale óxido a través del hormigón, o la fisura es muy pequeña o no existe. Sin embargo, al haber una gran humedad se va disolviendo el óxido que se forma y se ve que sale el óxido, pero no se ve rotura, como por ejemplo en la carbonatación, que se rompe el hormigón. Hay veces que sí, pero otras veces que no. Entonces, en este caso, pues como veis, al picar pues se podía ver cómo estaban todas las armaduras. Aquí veis, ya se está picando, se han descubierto las armaduras, aquí falta picar una zona, se ha picado la de otro lado, y aquí normalmente el picado se hace con martillo eléctrico porque es el que menos daño le hace al hormigón. Bueno, el que menos daño hace el hormigón es la hidrodemolición. Lo que sucede es que muchas veces en este caso sería inviable porque costaría más que la propia central el utilizar hidrodemolición. Entonces se hace con martillo eléctrico, que también queda bastante bien y funciona muy bien. Aquí podéis ver, es típica picadura de corrosión por por corrosión de cloruros. Veis que la barra aquí está bien, lateralmente aquí está bien, y sin embargo aquí hay un picotazo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Pues lo que sucede con eso, que es lo típico de las armaduras, de las picaduras de
de corrosión por cloruros es que no oxida a todo, sino que oxida en un punto. Y en ese punto puede cargarse la sección completa o la mitad. ¿Qué quiere decir? Que esa barra, la capacidad mecánica que tiene, es la de la parte más estrecha. Entonces, ¿qué sucede? Que si ha perdido la mitad en ese punto, pues toda la barra ya deja de funcionar y su capacidad mecánica es la mitad. Ese es el peligro de las armaduras o de la corrosión por cloruros. Aquí veis que ya se están picando en las zonas de la balsa, en zonas de los laterales de la balsa, zonas digamos, del pretil. Y aquí veis, se está limpiando con agua a presión, se ha aplicado el pasivador, que aquí no se ve, pero bueno, está aplicado a toda la superficie y se está colocando el tisotrópico. Estos tablones son madera de encofrado que se utiliza para poder perfilar bien las esquinas de los pilares. Entonces, cuando el espesor es muy grande, pues se dan en 2 o 3 veces y luego se utiliza el tablero para ayudarse y que quede perfectamente perfilado. Aquí se está haciendo, aquí hay una parte que se está haciendo, se dan dando primero pellas y luego se va terminando. Pero se me ha pasado una. Aquí veis, estas en las zonas por ejemplo, de las ménsulas o las zonas de los apoyos de las vigas superiores, también se ve, se va dejando y luego se va terminando para dejarlo bien terminado. Como veis, estamos en la pequeña, que era la de Valencia. La altura era menos grande, pero toda la parte, a partir de la primera de los 2 metros, hay que hacerlo todo mediante máquinas hidráulicas elevadoras que hay que estar metiendo y sacando de toda la estructura. Aquí se han hecho ya picaduras en algunas zonas, ya se han reparado. Aquí se ve que se han reparado ya en zonas, en vertical, y estos morteros, normalmente, aquí se ve que hay algo en el suelo. Lo normal es que no haya nada o casi nada. Si el trabajador lo hace bien, no tiene por qué perder casi nada. Y esto es una vista general de la segunda central, que es la de Palos de la Frontera, que es más grande y que tenía 3 grupos. Pero es básicamente exactamente lo mismo. Se desmonta todo el lateral y se queda la estructura vista. Se desmontan estas piezas laterales y se hace el trabajo y se desmontan todos los elementos del sistema de refrigeración. Aquí veis cómo está ya todo expedito, aquí veis picadas algunas zonas que se está haciendo y aquí ya se han reparado. Se está reparado. Como veis, el color oscuro es porque son morteros tisotrópicos R4 resistentes a sulfatos. Los resistentes a sulfatos, normalmente los cementos resistentes a sulfatos suelen ser más oscuros y entonces le dan ese color a las reparaciones, pero bueno, no tiene mayor importancia. Aquí además está en oscura porque está recién puesta, porque aquí voy ya es un poquito más clara. Otro ejemplo típico de la corrosión por cloruros. ¿Veis? Aquí esta armadura está comida, sin embargo esta está completa y esta está completa. ¿Por qué aquí sí? Pues debido a las corrientes eléctricas que se forman, se producen corrosiones puntuales que, como os decía, puede invalidar una armadura en un punto y con lo cual es como se le invalida en toda su zona. Aquí ves que ya se ha aplicado el pasivador de armaduras, aquí se está picando, por eso se está picando para eliminar superficialmente las zonas demolidas. Como veis, aquí sí hay zonas que tienen que picarse porque se han fisurado, pero en algunas zonas se veían las manchas, pero no se veía fisuración. Esta es la estructura que como veis, se está reparando. Esta es la zona de la torre con el ventilador, que hubo que, toda esta losa de aquí superior, hubo que impermeabilizarla con una resina de poliuretano, pero bueno, eso era un trabajo que no es del alcance que estamos hablando, pero vamos, todo eso hubo que impermeabilizarlo. Y aquí, como veis, pues están todas las vigas reparándose y todas hubo que hacerlas con elementos con máquinas estas, con las que se llaman vulgarmente pío-pío, que son las máquinas telescópicas hidráulicas. Aquí veis un pilar que sí estaba bastante tocado y esta vez uno de los grupos que estaba en obras, como veis, pues era un grupo que tenía 7 torres cada grupo y otro que había 21 torres. Bien, esa es lo que pasa es que hay una... perdón, aquí se nos ha olvidado, nos hemos saltado esta, que se le ha acabado con brea epoxi de toda la estructura para protegerla. Es decir, una vez reparada, que está aquí, se le aplicaba la brea epoxi y toda la estructura como elemento de protección. Y aquí está la obra terminada. Bien. 6. Vamos a ir a acelerar un poquito. Ahora vamos a más rápidos. Reparación del anillo hídrico. Esta es una reparación del suministro de agua al polígono de Huelva. Está muy cerca de la obra que habéis visto anteriormente, de la central de ciclo combinado. Y es un refuerzo de pilotes hechos con morteros de consistencia líquida R4. Vais a ver cómo estaba. Lo que se hizo fue, esta es la tubería, esta es la estructura. Os pongo la estructura aquí un momento. Aquí veis cómo es la obra. Tenía unos cencepados, unos pilotes y pasaba la tubería de suministro de agua, pasaba por encima. Entonces,
Obra, ¿en qué consiste la obra? Reparar esta zona, que era aproximadamente 1,5 metros, que era la zona de carrera de marea, porque los pilotes el resto estaban bastante bien. Los pilotes eran hexagonales, y luego reparar los encepados, que como veis estaban con fisuras, etcétera, y de todo. Y esta es la estructura. Esta es una estructura metálica que luego, aparte de eso, pues se protegió con pinturas especiales. Entonces, para evitar su caída, se le pusieron también unas muletas, una protección para evitar que se cayera el cepado, que podía ruirse, porque estaban francamente mal estas zonas. Y estas muletas que iban ancladas a la parte sana del pilote, pues se fijaron, se encofraron con un encofrado que hubo que hacer a medida, aquí con unas piezas especiales para ajustarlo del hexágono al circular, porque este era circular, y se rellenaron con un mortero de alta resistencia R4. En este caso también era resistente a sulfatos. Y este era el aspecto acabado, que como veis se pusieron unas plataformas flotantes en cada grupo de pilotes, en cada grupo de encepados, para poder trabajar en ellas. Aquí veis, aquí ya se han colocado las muletas, ahora hay una que se ve mejor, y ya vais a ver cómo estaba alguno de los pilotes, daban un poco de miedo, como podéis comprobar, ¿no? Por eso lo de las muletas no era ninguna tontería. Aquí veis que se han colocado las muletas y ya se ha picado primero, después de colocar las muletas para protegerlo. Y estas zonas de los encepados eran las que también hubo que ir reparando, había fisuras y había de todo. Eso se hicieron con morteros R2, con mortero R2 y R4, principalmente R4 tisotrópico. Aquí veis cómo están colocados los soportes de apoyo, y aquí ya se han picado con la hidrodemolición, y aquí se están colocando los encofrados. Toda esta plataforma era flotante y subía y bajaba según se hacía. Había que tener en cuenta los horarios de las mareas para elegir los momentos para hacer el hormigonado. Y aquí veis una zona que está terminada, esta está hecha ya, y estas están también realizadas, y esta es una vista de la zona terminada. Estos son uno de los pilotes que está ya hormigonado, como veis. Y esta es la zona de acceso, que no se pusieron plataformas volantes porque había menos movimiento, era más fácil acceder, y este era el embarcadero, desde el cual se bajaban los materiales a barcas que iban accediendo a las plataformas flotantes. Esta es una zona terminada. Aquí veis también están colocados los encofrados de madera para reperfilar las zonas que estaban mal, como siempre, todo el picado. Estos picados se hicieron con hidrodemolición, pero estos se hicieron con picado con martillo eléctrico. Y aquí veis, esta es una zona terminada, y esta es una zona terminada. Como veis, pues el acabado queda perfecto. Y aquí veis la obra terminada. Se pintaron también con una pintura de protección. Y aquí veis. Y esa es una obra, como veis, se hacen obras importantes, y son muy versátiles las características de estos morteros, porque estas obras con hormigón normal es difícil hacerlo, si no imposible. 7. Reparación depósito de agua elevado en la Plaza del Gaspi de Madrid. Este es un depósito de agua que la verdad que si estaba en tal situación que casi si le dabas una patada lo tirabas. Lo que pasa que era un depósito que era de los cercano al año 1900, de las primeras obras de hormigón armado de Madrid, y entonces pues era un símbolo que no se podía tirar. Entonces lo que se hizo fue rehabilitarlo como fuera. Entonces se rehabilitó, ahora vais a ver cómo estaba. Entonces, se rehabilitó primero el entredigado del depósito, y luego se reparó la cúpula y la linterna que tenía encima, que estaban francamente destrozadas. Amenazaba con caer dentro del depósito, y además hubo que reforzar con fibra de carbono la cúpula, que ahora veréis por qué. Se utilizaron de mortero R4 tisotrópico unos 5.000 kilos, es una obra que no es grande, mortero R2 tisotrópico y de nivelación 2.200, y de pintura anticarbonatación 600 kilos, se pintó toda la estructura. Aparte de eso, pasivadores, resinas de inyección, de fisuras, masillas, etcétera, etcétera. En total unos 150.000 euros. Bueno, saltan de dos en dos, perdón. Aquí veis cómo estaba la parte superior de la cúpula del depósito. La cúpula, como veis, se había hundido parcialmente, y la linterna, como veis, estaba absolutamente destrozada. No se había caído porque tenía dentro unos nervios metálicos que sí habían aguantado, y entonces, que ahora vais a ver, y entonces lo que se hizo fue reparar primero la cúpula para poder acceder. Se montó un apeo interior, y la cúpula se reparó. Se tuvo que reparar por sectores, como si fuera por tongadas, pero por sectores, unos y otros no, y apoyándonos en las zonas que valían, que eran los nervios metálicos. Aquí veis el aspecto interior. En cada nervio se colocó todo el apeo que había interior para poder trabajar, reparar interiormente. Entonces se hacía un sector, el alterno, y luego se fueron así reparando todos, y después se hizo un refuerzo con fibras. Bien.
Este es solo el aspecto de la viguería de soporte del depósito por la parte inferior, que como veis estaban... Hombre, yo elegí aquí el que estaba peor, pero bueno, estaba muy mal, como podéis ver, ¿no? Lo que pasa es que normalmente la corrosión de carbonatación no afecta demasiado a las secciones de las armaduras y luego además son estructuras que aunque fueran antiguas, solían estar muy bien, más que muy bien calculadas, muy sobrecalculadas, con lo cual, pues aunque perdieran secciones importantes, luego no era comatosa la situación. Aquí ves que ya se ha hecho la limpieza, se coloca el pasivador y se están colocando pellas de mortero tisotrópico. Si os fijáis, el mortero tiene pelillos. Muchos de estos tisotrópicos van armados con fibras de polipropileno, normalmente de polipropileno. Y aquí veis cómo se ven los pelillos. Entonces estos pues se terminan, pues como hemos dicho antes. Esta es la linterna que hubo que reparar también con mortero R4 tisotrópico, pero que el operario que estaba haciendo era un figura porque son morteros que no son muy trabajables para hacer este tipo de aristas y de arcos y tal. Es decir, que este chaval que había aquí era un albañil muy bueno. Normalmente conviene que haya gente buena en este tipo de trabajos. Y como veis, perdón, aquí ya se ha terminado la linterna y se ha hecho se ha reparado la cúpula. La cúpula, antes de quitar el APO, lo que se hizo fue reforzarla con fibras de carbono porque se hizo un trabajo por elementos finitos del estado tensional de la cúpula y se comprobó que el punzonamiento que hacía la linterna sobre la cúpula producía un punzonamiento que producía tracciones en la cara superior de la cúpula, con lo cual hubo que hacer un refuerzo en la cara superior con fibras de carbono, que vais a ver ahora, para resolver esas tracciones. Bueno, esta es una reparación de la linterna a la derecha y de la cara inferior de la cúpula a la izquierda, con morteros. Y aquí veis las tiras de fibra de carbono para resolver las tracciones en la cara superior de la cúpula antes de quitar el APO. Aquí veis, estas son las tiras, se le dio una pintura con resina y una arena para luego que la pintura de acabado se adhiriera bien, porque a las resinas a las fibras de carbono hay muy mala adherencia de las pinturas. Y aquí veis, y luego se hizo un zunchado porque también aparecieron unos esfuerzos horizontales que podían empujar al borde perimetral del depósito. Entonces se hizo un zunchado con una banda de fibra de carbono a todo el perímetro que fue tesada con una llave especial dinamométrica electrónica, de tarada electrónicamente, que aquí se está haciendo la operación de tesado. Y este es el depósito, que imagino que habréis visto en multitud de ocasiones cuando habéis pasado por la calle Legazpi y que desde luego ahora está muy bonito, pero en aquel momento si le das una patada abajo se iba al suelo. Bien, y estamos ya terminando. Reparación del muelle del Centenario, Puerto de la Coruña. Esta es una obra muy importante, digamos, digo, del orden de 1 millón de euros, que se hizo una reparación de un muelle que llevaba pocos años funcionando, que estaba muy atacado en la cara inferior de las losas. Era un muelle sobre pilotes también, parecido al que habéis visto en Huelva, solo que mucho más grande, eran unos pilotes de 1 metro de diámetro por lo menos o más, y que tenía un fuerte deterioro y hubo que repararlo todo con mortero tisotrópico tipo R4, resistente a sulfatos y con fibra también. Y este se hizo mediante proyección manual. Entonces, este es el muelle, este es el extremo del muelle, ahí están los barcos atracados, tenía, no sé si era 500 metros de longitud o 600, 800 o algo así, y este es el hueco por el que había que entrar. Cuando había marea alta quedaba muy poco y cuando había marea baja, pues quedaba más. Entonces, este es el andamio, voy a pasar por aquí, este es el andamio que fue una de las unidades de obra más caras de la obra, porque era un andamio que tenía que tener unos carriles anclados y que era eléctrico y que iba funcionando delante atrás, tal. Y entonces con el que se hacía todo el picado de la cara inferior de las losas. Aquí veis una de las losas que después de repararla se reforzó con fibra de carbono porque esa es la que estaba más deteriorada, solamente fue esta, las demás estaban asequibles. Y aquí veis cómo se está haciendo el mortero. El mortero se proyecta, aquí veis la manguera que penetra, tiene una manguera más delgadita que es por la que entra el aire, y el aire lo proyecta contra la pared. Aquí ya se ha hecho el picado. Lo que pasa es que tenía que haber puesto alguna foto de la corrosión, pero bueno, es igual, ya habéis visto cómo estaba la anterior. Aquí veis la aplicación del pasivador y la proyección del mortero, que como veis, pues algo caía, pero se queda perfectamente agarrado. Si os dais cuenta, la manguera de la bomba pasaba por las juntas y venía de la parte superior de la losa, del muelle. Aquí veis una foto con el mortero colocado, y esto es la máquina de proyección, que es una máquina relativamente pequeña, pero que da un rendimiento suficientemente bueno. Y veis, es una máquina de proyección que tiene
la amasadora de eje vertical, esta vierte sobre la tolva y la tolva lo bombea a través de la manguera a la zona de colocación. El acabado era, como veis, era acabado mediante llana manual, que se puede hacer. Estos morteros hay que tienen suficiente tiempo como para que se puedan dejar, como se agarra muy bien, pues se pueden trabajar durante por lo menos 1 hora o más, dependiendo de la temperatura, para poderlo dejar en la superficie perfectamente terminada. Esta es la zona de entrada, cuando había marea. Los andamios que se colocaban tenían alarmas de seguridad, porque también estos trabajos había que hacerlos teniendo en cuenta la carrera de marea y las zonas de marea máxima y mínima para poder trabajar. Entonces, y luego encima teníamos el problema de que si llegaba un barco, tapaba a lo mejor 100 metros de muelle y había que organizarse para ver cómo se trabajaba, porque con el barco normalmente no dejaban trabajar o había que trabajar en otra zona donde no estuviera el barco. Esta de aquí es una fotografía en la cual porque hubo la terminación, tenía unos 8.000 metros cuadrados, se dio un inhibidor de corrosión migratorio y entonces este era una comprobación de que se había dado el inhibidor de corrosión porque tenía un producto, el inhibidor de corrosión, que detectaba los rayos ultravioleta. Quiere decir que si se daba con una lámpara de ultravioleta, se volvía azul la superficie y indicaba que sí se había aplicado. Esto es una cosa parecida como habéis visto a los de las películas del CSI que seleccionan, que encuentran la sangre con una lamparita, pues es lo mismo, pero el inhibidor de corrosión. Bien, esto es una obra curiosa que también se hace con morteros de alta resistencia. Dentro de la normativa europea hubo también una serie de cambios que han afectado, por ejemplo, a los gálibos, ¿vale? A los gálibos del puente, a los gálibos de los puentes, y este es un puente que había quedado, que era muy bajo y que no cumplía la nueva normativa de gálibo, con lo cual hubo que elevarlo 1,2 metros, entonces hubo que elevarlo entero. Aquí vemos el importe de la obra y tal, y aquí veis, lo que se hizo fue cortar esto era un pórtico del puente, el puente tenía 4 tramos, ahora lo vais a ver, hubo que cortar los pórticos con 3 pilas, se cortó, se pusieron armaduras nuevas que iban ancladas arriba y abajo, se encofraron y se hormigonaron. Aquí veis en gris oscuro la zona que es del relleno, que hubo que hacerlo a través de estos agujeritos negros, era un mortero R4 de consistencia líquida. Y entonces esto era un encofrado perdido de acero corten que se quedaba fuera y que hacía que eran un poco más gruesas las pilas. Como veis, 1, 2, 3 y 4 tramos, hubo que levantarlo entero y hubo que no solamente recrecer las pilas, sino recrecer los estribos. Aquí veis toda la paramenta del gateo, se fue subiendo y se fueron colocando piezas, son unas maderas especiales para dejar el puente elevado 1,20 metros. Se colocaron armaduras nuevas para recrecer cada pila, que veis las armaduras nuevas, y se cortaron. Entonces, una vez para hacer el recrecido, como estaban empotradas, lo que hacía es que se ponían en carga los gatos y se empezaba a cortar la pila, y entonces se iba elevando. Y aquí tenemos la pila. Esta pila ya se le ha colocado las armaduras inferiores, y esta es la parte. Entonces es el tramo que se ha elevado el puente, que se ha elevado todos los tableros y todo el estribo. Aquí se ve las pilas en el aire, y aquí se ve también el estribo que se ha elevado a medio metro, que hubo que hacerlo nuevo y hormigonarlo. Esta es una pila vista desde abajo, que le hice la foto para que se viera cómo quedaba el corte. Aquí se está hormigonando uno de los estribos. Y esta es la obra terminada. Aquí veis, no pude sacar fotos tampoco del relleno, pero era relleno un mortero R4, yo os digo, de consistencia líquida. Y como veis, tenía que rellenar solamente una pared de 7 centímetros y luego el hueco interior. Y este es el puente. Si pasáis por la roda, ya lo veréis, porque de puentes como este, de acero corte, no hay ninguno, es el único que hay. O sea que veréis que este es. Y por último, el puente de los 15 ojos. Este es un puente que es un puente, bueno, famoso porque es de Eduardo Torroja y porque era un puente muy bonito que está semienterrado, porque por las modificaciones que se han hecho en la salida de Madrid de la A6, pues tuvieron que subir de cota una serie de terraplenes y al final resulta que solamente se ven 4 o 5 metros del puente y el resto está enterrado. Bueno, el puente tenía, no sé si era 20 metros de profundidad o de altura. Entonces, tiene efectivamente 15 ojos, aunque solo se repararon 2. Vías que son las vías de paso. Entonces, está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Todo el que haya pasado por allí o haya ido, por ejemplo, por la Escuela de Arquitectura, habrá pasado por este puente, porque está al lado, habrá pasado 40 veces por este puente. Entonces, los otros ojos, que son 15, o sea, quedan 13, están cerrados y usados como almacenes municipales. Como es municipal, en fin, algunos de los almacenes que hay en este puente son acopio de sal
para el invierno para echar el hielo, dentro de un puente, sin comentarios. Sufría un avanzado deterioro por carbonatación y también por cloruros, si bien una estructura muy robusta que está perfectamente operativa. Se gastaron 25.000 kilos de R4 tisotrópico, con fibra, como también anterior, pintura anticarbonatación, resinas, etcétera. Vais a verlo. Este es el puente, estos son los arcos, y esto que hay encima, por aquí encima pasa la A6, a la altura más o menos de la ciudad universitaria, está muy cerca de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa, y estos arcos realmente no son arcos, ahora veréis. Este es el aspecto que tenía de las armaduras, que hubo que sustituir algunas. Entonces, el trabajo habitual, chorro de arena, limpieza con chorro de arena, limpieza o con cepillo de alambres, eliminación del hormigón deteriorado y sustitución de armaduras si hace falta, como se hizo aquí en alguna, y reparación con mortero tisotrópico. Aquí veis, esto de aquí es este puente estuvo en medio del frente durante la Guerra Civil y de hecho pues hay fotos antiguas que se ve que se han hecho en el puente. En este puente hubo fusilamientos de personas y de hecho pues encontramos balas incrustadas en algunos paramentos de hormigón y esto creemos que fue algún bombazo, algún morterazo que tuviera, que hubo que reparar. Como veis, se picó, se saneó, se metieron unos anclajes con armaduras para poder fijarlo y se encofró y se hormigonó con un mortero de consistencia líquida. Aquí, como veis, cómo está la armadura. Esto hubo que sanearla completamente y aquí hubo que sanearlo y darle una capa de mortero tisotrópico pues en todas direcciones. Aquí se hubo que forrarlo. Aquí como ya se ha aplicado. Estas juntas que veis en la clave del arco son juntas. Es decir, esto no es un arco, esto es una ménsula que hay a la izquierda y otra ménsula que hay a la derecha. Y tienen entre ellas ménsulas, entre esas dos ménsulas hay una junta. Es decir, que esta junta existe, no es un arco, son dos ménsulas unidas o apoyadas una con la otra o con una junta intermedia. Como es un puente robustísimo, pues bueno, al fondo el deterioro que tenía era más bien solamente estético. Realmente el puente estaba bien. Aquí veis cómo se ha quedado el puente con todos los morteros. Luego se utilizó una pintura de protección anticarbonatación. Entonces, como veis, de aquí a la derecha son almacenes y ahí pues tienen su sal para echar en invierno y si se estropea el puente, pues eso. Y nada más. Espero que haya sido interesante. Yo he intentado buscar obras que sean curiosas y que tengan importancia y que veáis, que os hagan ver el mundo en el cual estamos metidos de reparación, que el mundo cada vez es más grande porque además cada vez los ingenieros proyectistas son más conscientes de las posibilidades de este tipo de morteros. Y bien, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Victoria. Pues muchas gracias, Carlos. Yo personalmente, que pues acostumbrada a leer solo lo que es la teoría, a mí me encantan estas presentaciones porque lo veo de forma práctica la aplicación y no sé, a mí me encanta. Espero que a vosotros también os haya gustado estas dos últimas presentaciones prácticas. Nada, simplemente agradeceros vuestra atención. Damos por terminado el curso de morteros de reparación. Tenemos en vistas hacer otro sobre morteros de cal, aunque todavía no tenemos fecha, lo iremos avanzando. Y bueno, como os comentaba al principio, si en la encuesta me podéis indicar qué temas de interés os gustaría que se desarrollaran, pues para próximos cursos así lo haremos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.